Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días, profe. Tuve aquí unas pequeñas dificultades técnicas, pero ya podemos comenzar. Por favor, ya que tenemos acá en esta sala los botoncitos para poder votar e interactuar un poco. ¿Quiénes los que entraron a Moodle y pudieron ver las diapositivas? Darle un chulito verde. Los que no, una crucecita roja, por favor. Por favor, voten. Quienes entraron a Moodle pudieron ver dónde estaban las diapositivas, las descargaron, las revisaron. Solo Camilo, Miguel, Diana Paola, León y Liliana y José Armando han votado. ¿Y los demás? Ok. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que se ha visto hasta ahora? ¿Dudas? ¿Ninguna? Bueno, bien. Entonces, ¿dónde quedamos la clase pasada? Quedamos en el ejercicio, profe. Claro. Para hacer un recuento, estábamos hablando de valor presente neto. ¿Cómo calculamos el valor presente neto? Pues es la sumatoria en pesos de hoy de todos los flujos de caja proyectados. Si vemos la diapositiva, sería X sub 0, X sub 1, X sub 2, X sub 3 y X sub 4. Trayendo esos flujos a valor presente, utilizando el costo de oportunidad, que sería nuestra I, ¿cierto? En este caso. Si hacemos eso, pues obtenemos un valor. La mecánica de cálculo hasta ahí es sencilla, ¿cierto? Si los diagramas de flujo de caja tienen un comportamiento conocido, podría hacer ese cálculo utilizando cualquiera de mis ecuaciones de ingeniería económica, ¿cierto? De matemáticas financieras, las que vimos en la unidad pasada. ¿Alguien hizo ese ejercicio? Del ejercicio que habíamos planteado, lo volvieron y calcularon el valor presente neto en función de
del gradiente aritmético y de las series uniformes que habían? Sí, profe. Sí, profe. Diana se me dice por acá, bueno. ¿Les dio igual? Sí, señor. Sí. Básicamente lo que van a ver en las próximas diapositivas es lo que ya hicimos la clase pasada, que es un ejercicio cualquiera en donde hay un diagrama de flujo en un proyecto específico, como este que ustedes están viendo en sus diapositivas, en donde en este proyecto se invierte 1.000.000 de pesos y ese 1.000.000 de pesos promete 90.000 pesos en el periodo 1, 90.000 en el periodo 2, 90.000 en el periodo 3 y 1.090.000 en el periodo 4. Podría ser, qué sé yo, algo que se compró para alquilarlo y que al final del periodo pues deciden volver a vender. Si analizamos este proyecto, que esa es la estructura del proyecto como tal, con diferentes tasas de oportunidad, por ejemplo, la del 5%, la del 9% y la del 15%, obtenemos valores diferentes, valores presente netos diferentes, ¿cierto? A una tasa de descuento del 5%, mi valor es de 141.838, a una tasa del 9 es de 0, y a una tasa del 15% es de menos 171.298. ¿Qué puedo entonces concluir de eso que está ahí? Entonces, primero que el valor presente neto es un indicador muy intuitivo, ¿cierto? Que el resultado que se obtiene es función directa del diagrama de flujo, pero también influye de manera muy importante la tasa de descuento que yo vaya a utilizar. Que entre mayores sean los flujos de caja manteniendo todas las demás variables, pues mayor va a ser el valor presente neto. Que a mayor tasa de descuento, manteniendo todas las demás variables fijas, menor va a ser el valor presente neto. Y que entre mayor sea el tiempo en el que se recibirá un flujo de futuro, manteniendo todas las demás variables fijas, menor va a ser su impacto sobre el valor presente neto. Esas son algunas consideraciones que ustedes tienen que tener presentes en sus proyectos de inversión. Puesto en otras palabras, entre más grandes sean las ventas y menos los gastos, mayor valor presente neto. Segunda, entre más pequeño sea su tasa mínima atractiva de rentabilidad, es decir, entre más barata sea la financiación de su proyecto y obviamente el costo de oportunidad de los socios no sea tan alto, pues va a ser más fácil encontrar un valor presente neto mayor, ¿cierto? Y entre más rápido logre comenzar a facturar ventas en un proyecto, también va a tener una incidencia positiva sobre el valor presente neto. El valor numérico del valor presente neto, entonces nos interesa es su signo, ¿cierto? Si es positivo, si es cero o si es negativo. Y ya podríamos tener pues una primera regla de decisión con esto. Fíjense que lo que se hace acá en estas diapositivas es del ejercicio que teníamos hace un rato, este que tengo planteado acá, hacer una sensibilización con diferentes tasas de descuento. Entonces, cuando las tasas de descuento fluctúan entre el 1 y el 8%, el valor presente neto es positivo, obviamente va decreciendo a medida que el costo de oportunidad va aumentando. Cuando el costo de oportunidad es 9%, el valor presente neto se hace 0 y ahí en adelante comienza a ser negativo y cada vez va aumentando su valor negativo.
Entonces, ¿qué significan los resultados que tenemos acá del valor presente neto? ¿Qué información me estará dando? ¿Cuál es la regla de decisión como indicador de onda económica? ¿Cómo interpretamos los resultados? Una primera aproximación, pues es la que de manera intuitiva ustedes ya sacaron, ¿cierto? Que es que a mayor valor presente neto, pues el proyecto comienza a ser más conveniente. Si el valor presente neto es positivo, significa que sí vale la pena hacer el proyecto, que sí es conveniente. Si el valor presente neto es cero, significa que el proyecto es indiferente, ni se gana ni se pierde dinero. Si el valor presente neto es menor que cero, no es conveniente realizarlo. ¿Eso frente a qué? Frente a la tasa mínima atractiva de rentabilidad o al costo de oportunidad que ustedes definieron para su proyecto. Es decir, el valor presente neto es positivo frente a la tasa de descuento analizada. En ese caso, vale la pena invertir. Si es igual a cero, significa que apenas está compensando el costo de oportunidad, ni gana ni pierde dinero. Y si es menor que cero, es que no se alcanzan a compensar el costo de oportunidad. Básicamente esa regla de decisión me está diciendo si el valor presente neto es positivo es porque en pesos de hoy los flujos positivos que prometen negocios son mayores que los flujos negativos y de manera viceversa, contraria sería si el valor presente neto es negativo es porque todo en pesos de hoy, todos los flujos negativos que promete el negocio, que implica el negocio, son mayores que los flujos positivos. Implícitamente, entonces, tenemos una regla de decisión que va un poquito más allá, que me dice no solo que es conveniente o no hacerlo, sino que tiene una interpretación un poco más técnica, un poco más profunda. Y es que si el valor presente neto es mayor que cero, la rentabilidad del proyecto está siendo mayor que el costo de oportunidad. Si es igual a cero, la rentabilidad que estoy calculando para el proyecto es igual al costo de oportunidad. Y si es menor que cero, la rentabilidad del proyecto es menor que el costo de oportunidad. Por favor, regálenme un minuto, pero revisen el tema y si hay alguna duda ya lo resuelvo. Entonces, hasta este punto es muy claro que el valor presente neto, cuando es positivo, es una medición en pesos de hoy del valor marginal o de rendimiento marginal, es decir, que hay en exceso que se obtiene al invertir en un proyecto frente a hacerlo a su costo de oportunidad. Por lo tanto, es un valor, es una medición del valor económico agregado que representa un proyecto o alternativa de inversión para un inversionista. No es una medición de ganancias.
no me está diciendo cuánto dinero voy a ganar. Ojo, que es a veces una interpretación errónea que se le da al indicador. Primero el indicador me dice de manera muy fácil si debo o no debo realizar el proyecto frente al análisis previo que he hecho de diagramas de flujo y frente al análisis previo que he hecho de costo de oportunidad. La magnitud del valor presente neto es importante cuando yo quiero priorizar entre proyectos. Es decir, si yo tengo varios proyectos viables, es decir, varios proyectos que una vez hecho el análisis de valor presente neto, todos tienen valor presente neto positivo, la magnitud comienza a ser relevante para comenzar a priorizar. Es decir, me interesa saber cuál es el que tiene un valor, un rendimiento marginal mayor, ¿cierto? Y por lo tanto sería el que debería desarrollar primero. El valor presente neto es entonces una medición monetaria en pesos de hoy del diferencial entre el rendimiento del proyecto y el costo de oportunidad. Es una comparación implícita que se hace de los dos aspectos. Si entendemos esto que acabamos de ver, podríamos ampliar un poco más entonces la regla de decisión del valor presente neto y entender que este indicador es un indicador de valor, más específicamente de creación o de destrucción de valor. Si el valor presente neto es mayor que cero, que ya entiendo yo que eso hace conveniente la realización de mi proyecto desde el punto de vista económico, y que implícitamente me está diciendo que la rentabilidad del proyecto es mayor al costo de oportunidad, también me está diciendo, en otras palabras, que se crea valor, que puedo acumular dinero. En cierto sentido, el valor presente neto es conceptualmente muy cercano a lo que también se conoce como EVA, Economic Add Value, o Value Add. Concluyendo, el valor presente neto es entonces un muy buen indicador, dado que como mide el impacto sobre el valor de los inversionistas, se alinea de manera perfecta con la función objetivo de la gerencia, que es conocer cómo es la creación del valor para los inversionistas, para los accionistas, para los socios. Y aunque el poder conceptual del valor presente neto como indicador de onda económica es importante, su interpretación no es intuitivamente fácil porque requiere de un conocimiento mínimo como es el de entender qué es un costo de oportunidad, cómo se calcula y demás, que no siempre está al alcance de todo inversionista. Ustedes ya lo saben. Y para ustedes debería estar en este momento pareciendo muy fácil de calcular. No sé si todavía tienen dudas de lo que está implícito a la hora de calcularlo. Tengan presente también que el costo de oportunidad
que es una de las variables clave para poder calcular el valor presente neto, puede ser diferente para diferentes inversionistas. Por lo tanto, el valor presente neto siempre es un resultado relativo. Siempre es una característica, o sea, siempre debe ser analizado con las características intrínsecas de cada inversionista. Y es probable que un negocio que para alguien es viable, para otro no lo es. La razón fundamental es el tema de costo-oportunidad. Es más, el resultado del valor presente neto de un proyecto específico dependerá de la tasa de descuento, del inversionista que realiza la evaluación, pudiendo resultar en que un mismo proyecto es atractivo para uno y no para otro. A pesar de que el valor presente neto es el mejor y el más poderoso de todos los indicadores, en muchas circunstancias es práctico y útil conocer el rendimiento del proyecto expresado como un interés efectivo anual o como un interés efectivo periódico. El carácter relativo de su resultado y la dificultad de su interpretación hacen en muchas ocasiones necesario complementar este indicador con otros, entre los que se destaca pues la tasa interna de retorno. Hablemos de tasa interna de retorno, que es el segundo indicador. Lo primero que les voy a comentar, para que lo tengan muy presente, es que me permite calcular cuál es la rentabilidad que tiene un proyecto de inversión. Por esa razón, es probablemente el indicador más conocido de todos los que vamos a ver. Fíjense que el valor presente neto, que fue el que acabamos de pasar, es el más importante. Sin embargo, volviendo a la TIR, el uso generalizado que tiene este indicador y su facilidad de cálculo, digamos, ¿cierto? Es normalmente el que tiene una más mala interpretación y es utilizado inadecuadamente. Como lo acabamos de decir hace un minuto, busca responder a la pregunta: ¿cuál es la rentabilidad efectiva periódica de un proyecto de inversión? Efectiva periódica. ¿De qué depende el resultado, la periodicidad del resultado? Pues depende de cómo es la periodicidad de los diagramas de flujo que sirven de base de cálculo. Si los diagramas de flujo con el cual se está analizando el indicador son anuales, pues nos va a arrojar un resultado de rendimiento anual, de rentabilidad anual. Si son de periodos inferiores al año, pues la rentabilidad va a estar en función de los periodos. El cálculo de la TIR utiliza únicamente como materia prima para su cálculo los diagramas de flujo de caja o de inversión. No necesito para calcularlo conocer cuál es el valor del costo de oportunidad. La TIR, en la búsqueda de la respuesta a la pregunta sobre la rentabilidad efectiva por periodo de una inversión,
lo que pretende esclarecer la TIR es cuál es la rentabilidad que obtienen los dineros que permanecen invertidos durante el ciclo de vida de ejecución de un proyecto. Y esto es importante. No me está diciendo qué pasa con los dineros que están saliendo del negocio, solo con los que permanecen invertidos en el negocio. Si yo hago un ejemplo en donde hay un solo flujo de caja, en el que invertimos una suma de dinero hoy para obtener una suma de dinero mayor en el futuro, la TIR es la misma rentabilidad efectiva del periodo, que ya la sabemos calcular, ¿cierto? Si yo invierto hoy 1.000.000 de pesos con el objeto de ese algo que compré en 1.000.000 de pesos, venderlo dentro de un periodo en 1.090.000, la rentabilidad pues sería la rentabilidad del periodo. Es decir, el interés ganado, que sería 90.000, sobre el valor invertido, que sería 1.000.000. En este caso, la rentabilidad sería del 9% por periodo. Si esto es un año, sería 9% anual. Si esto es un mes, 9% mensual. Aunque ese ejemplo es útil conceptualmente, no es práctico, pues en el mundo real el perfil de los flujos de caja es mucho más complejo y adicionalmente el plazo en el tiempo de los proyectos y de las inversiones puede incluso abarcar varios periodos, varios años. ¿Qué pasa entonces cuando yo tengo un diagrama de flujo similar al que ustedes están viendo acá? ¿Cómo calculo la TIR? La respuesta para comenzar a entender cómo se calcula la TIR es un poco más compleja, pero está relacionado en principio con la regla de decisión del valor presente neto. Si ustedes se fijan en la regla de decisión del indicador que acabamos de ver, en una de las reglas de decisión que acabamos de comentar, fíjense que cuando el valor presente neto es igual a 0, implícitamente lo que me está diciendo la regla de decisión es que la rentabilidad del proyecto es igual al costo de oportunidad. Por lo tanto, si yo quiero averiguar, identificar cuál es la rentabilidad de un proyecto, lo que tengo que hacer es igualar a 0 el valor presente neto y despejar la variable del costo de oportunidad. Con esto que acabo de decir, hagamos un ejercicio, hagamos el ejercicio, el que estábamos haciendo la clase pasada. Continuémoslo, identifiquemos cuál es la TIR de ese ejercicio. Entonces, ¿cómo era el ejercicio de la clase pasada?
Teníamos un proyecto en donde se invertía 100 millones de pesos y se esperaba recibir 25 en el primer periodo, 35 en el segundo, 45 en el tercero y 55 millones en el cuarto, ¿cierto? ¿Cómo calculo entonces la TIR? Pues vuelvo a cero mi valor presente neto y despejo la I, ¿cierto? Es decir, 0 es igual a menos los 100 que tengo en el periodo 0 más 25 sobre 1 más I elevado a la 1 más 35 sobre 1 más I elevado a la 2 más 45 sobre 1 más I elevado a la 3 más 55 sobre 1 más I elevado a la 4. La TIR entonces es igual a esa I. ¿Cuánto les da? Si tienen una calculadora Casio, por favor intenten hacerlo ahí. %18.9%, profe. %18.9%. ¿A todos les da igual? Sí, profe, a mí me da igual. ¿La hicieron en la Casio o en qué calculadora? Yo en Casio. ¿Se demoró? No. Porque la TIR no siempre se puede calcular en esa calculadora. Mejor dicho, el proceso de despejar la raíz del polinomio de grado n, donde n es el número de periodos que tiene el diagrama de flujo proyectado, es un proceso complejo. Entre mayor es el número de periodos de análisis, más capacidad de cálculo va a requerir la calculadora y va a llegar a un punto en donde no es capaz. O hay una limitante que es el número de variables que se le pueden poner, el número de qué tan larga es la fórmula que pueden cargar, para que lo tengan presente. ¿Cómo puedo calcular la TIR en Excel? Entonces, voy a volver a suspender esto un minuto, compartirles pantalla. Y hagámoslo por acá. ¿Todos están viendo el Excel? Vale. Entonces hagamos el ejercicio un poco desde cero. Comencemos por el costo de oportunidad. Habíamos dicho que teníamos una inversión estimada de 100 millones de pesos, ¿cierto?
de la cual una parte va a ser deuda. ¿Cuánto dijimos que era deuda? 50 millones. 50. ¿Al cuánto por ciento? 18%. 18. ¿Cuántos socios teníamos? ¿3? Sí, señor. Sí, profe. ¿Me recuerdan los valores y los porcentajes? El primer socio aporta 20 millones, 12%. El segundo socio 20 millones, 8%. Y el 10 millones. tercero 10 millones, 6%. Luego el cálculo de costo de oportunidad es igual a este sobre este. Lo voy a dejar fijo. Por este, ¿cierto? Y al final va a ser la sumatoria. Este es mi costo promedio ponderado de capital. Mi tasa mínima atractiva de rentabilidad es igual a ese costo promedio ponderado de capital más un 2%. Ahora bien, ¿cómo es el diagrama de flujo? Pues tengo periodos por acá y tengo valores, ¿cierto? Menos 100 millones, 25 millones, 35 millones, 45 y 55. ¿Cómo calculo mi valor presente neto en Excel? Va a ser igual al primer valor más la fórmula BNA, abro paréntesis, me va a solicitar la tasa, que es la tasa mínima atractiva de rentabilidad o costo de oportunidad, y después la serie de valores esperados. Cierro paréntesis y me da un valor presente neto positivo, ¿cierto? ¿Cómo calculo mi TIR? Pues con la fórmula TIR, abro paréntesis, y lo único que me va a pedir
son los valores, ¿cierto? Cierro paréntesis y tengo el valor esperado. La rentabilidad, en este caso, si estos periodos son años, de este proyecto, de los dineros que permanecen invertidos en el proyecto, es del 18,93% anual. Anual. Entonces, ¿cuál sería la regla de decisión de la TIR? ¿Alguien tiene dudas de cómo se calcula el valor presente neto? ¿O de cómo se calcula la TIR? Tanto manualmente, con la fórmula o en el Excel. ¿Alguien tiene dudas de eso? Profe, qué pena, ¿podría dejar ver la fórmula que puso en el VPN y en el TIR nuevamente, por favor? Con mucho gusto. La del valor presente neto, la voy a volver a hacer. Es igual a al primer flujo del periodo cero más la fórmula BNA. Abro paréntesis. Me va a preguntar la tasa. Me va a decir una tasa, pero ustedes ya saben que es el costo de oportunidad. Le doy punto y coma y puedo seleccionar los demás valores. Cerrar paréntesis. Da igual a lo que ya habíamos calculado por ahí. No, profe, nos había dado negativo, era porque habíamos tomado 21.6. Ok, pero ahora ese análisis, esa sensibilidad las podemos hacer muy fácil ahorita, ¿cierto? Si le coloco acá 21.6, fíjense que ese valor presente neto se vuelve negativo, ¿cierto? Y para el cálculo de la TIR, sencillamente la fórmula TIR y selecciono todos los flujos proyectados en el proyecto, estimados en el proyecto. ¿Cómo interpretamos entonces la TIR? Si ya sé cómo se calcula, ¿cierto? ¿Qué pasa que se atrasó? Si ya sé que tengo que igualar a cero el valor presente neto y despejar el costo de oportunidad para encontrar la rentabilidad, pues el tema cálculo ya está solucionado, ¿cierto? De cómo saber cuál es la TIR, cuál es la rentabilidad, eso ya está solucionado. Esto que tenemos acá. Si quiero calcular la TIR de este proyecto que tengo acá, pues despejo la I, ¿cierto? Los X sub 0, X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, X sub 5 ya los conozco.
Sin embargo, ¿cuál es el significado de esa TIR? ¿Cuál es la regla de decisión de la TIR? Planteemos algunos ejemplos. Supongamos entonces, por ejemplo, dos posibles proyectos de inversión. Un primer proyecto en el que se invierte 1 millón de pesos hoy a cambio de unos flujos de caja esperados iguales y en los próximos 4 periodos de 308.668 pesos. En concordancia con lo que ya vimos, el algoritmo de solución de la TIR, que es la raíz que se obtiene al despejar el polinomio de grado 4 en este caso, obtenemos que la TIR de este proyecto es un 9%. Entonces, varios comentarios. Primero, el despejar esa raíz representa un esfuerzo de tiempo y de cálculo importante. Si pensáramos en que vamos a hacer un análisis a 15 años, pues ya tendríamos una raíz de grado 15, ¿cierto? De un polinomio de grado 15. Pero si lo pensamos que el diagrama de flujo lo hacemos con pagos mensuales, ya tendríamos la raíz de un polinomio de grado 180. Y eso en una calculadora es muy complejo, ¿cierto? Con la hoja de Excel sería muy sencillo. En el ejemplo, el resultado de esa TIR fue el 9%. Pero sabemos que ese 9% se refiere a la tasa efectiva de rendimiento por periodo de los dineros que permanecen invertidos. ¿Cómo se interpreta? Ese 9% podría ser el rendimiento efectivo por trimestre, en este caso los periodos son trimestrales, de los recursos invertidos en el proyecto. Es decir, 1 millón de pesos que rinde un 9% efectivo trimestral. Si recordamos lo que vimos en las primeras clases, cuando estábamos hablando de tasas de interés y de tasas efectivas anuales, podríamos decir que ese 9% efectivo trimestral equivale a un 41,16% efectivo anual. Luego, podría escucharse, en el caso de este ejemplo, que el proyecto tiene un rendimiento efectivo anual del 41,16%. La TIR es el rendimiento efectivo por periodo de los recursos que permanecen invertidos en el proyecto. Vuelvo e insisto en esto. Por lo tanto, no se puede afirmar en el ejemplo que el 9% es el rendimiento del 1 millón de pesos durante 4 periodos, porque no es estrictamente cierto que el 1 millón de pesos permaneció siempre invertido durante los 4 periodos. La TIR en sentido estricto no nos da información sobre el rendimiento de los recursos que se retiran del proyecto. Cuando se anualiza la TIR, por ejemplo, en este ejemplo que hablábamos que podría interpretarse como un 41,16% de rentabilidad anual, se está asumiendo reinversión de los flujos liberados del proyecto a la misma TIR. Y esto es algo importante a la hora de interpretar, ¿cierto? En otras palabras, cuando se utiliza la definición comúnmente aceptada y utilizada de la TIR, bien como el rendimiento efectivo anualizado o como el rendimiento de los recursos inicialmente invertidos durante todo el periodo de vida del proyecto,
se está implícitamente asumiendo una reinversión de los flujos liberados a la misma tasa. Aclarado el significado de la interpretación económica de la TIR, podemos entonces preguntarnos por la respuesta a la otra pregunta, que es ¿cuál es la decisión? ¿Cuál es la regla de decisión? ¿Cómo interpreto ese indicador? La TIR no tiene una regla de decisión para decir si el proyecto es viable o no, en principio. La razón por la que no hay una regla de decisión es sencilla. La conveniencia de un proyecto se basa en la capacidad de crear valor del mismo. Conocer la rentabilidad, es decir, conocer la TIR, no me está diciendo qué tanto valor se está creando. Por lo tanto, en sí mismo, por sí solo, no permite concluir sobre si es conveniente o no hacer el proyecto. Para poder hacer un análisis de creación de valor, tengo que hacer una comparación. Si bien es cierto que la TIR no incorpora una regla automática, se puede utilizar su información para inferir de manera inteligente sobre la pertinencia de un proyecto. Esta inferencia se basa en la idea simple pero poderosa según la cual solo se crea valor para un inversionista cuando el rendimiento del proyecto es superior al costo de oportunidad. Luego, volvemos al costo de oportunidad. Si bien yo puedo calcular el indicador solo con los diagramas de flujo de caja, para poderlo interpretar adecuadamente, necesito compararlo frente al costo de oportunidad. Luego, si se conoce la TIR de un proyecto y se conoce el costo de capital o el costo de oportunidad, se puede inferir razonablemente la conveniencia del mismo. De acuerdo a lo que ustedes están viendo en la tabla que hay acá. Si la TIR es mayor al costo de oportunidad, el proyecto es conveniente porque se crea valor. Hay un valor marginal entre la rentabilidad que da el proyecto y el costo de oportunidad que se debe asumir. Si la TIR es igual al costo de oportunidad, el proyecto es indiferente. Si la TIR es menor al costo de oportunidad, el proyecto no es conveniente. No debo realizarlo porque me destruye valor. Entonces, fíjense que volviendo a nuestro ejemplo, al que teníamos en el Excel, cuando yo tengo una inversión de 100 millones a un costo de oportunidad del 15,6%, es decir, con esta estructura que estoy señalando de financiación, como la TIR es mayor, puedo decir que este proyecto es conveniente porque llena las expectativas de los socios, ¿cierto? Y puede hacerle frente a la deuda. De manera similar, el indicador de valor presente neto también está siendo coherente con esto que estamos diciendo, pero si comienzo a evaluar costos de oportunidad más altos, puede que el proyecto ya no lo sea, ya no sea conveniente. A pesar de que la
en la tabla anterior nos provee una regla de decisión aparentemente clara, es importante recordar que si se compara la TIR anualizada con el respectivo costo de oportunidad, implícitamente se está asumiendo reinversión de los flujos liberados a la misma TIR periódica durante el ciclo de vida del proyecto. Ese supuesto de reinversión de los flujos tiene implicaciones importantes que ya veremos más adelante. Finalmente, y antes de finalizar nuestras reflexiones sobre la TIR, es necesario un último aspecto de cálculo matemático de la TIR. Como ya se presentó previamente, la TIR es, técnicamente hablando, la raíz que se despeja del polinomio de grado de n, que representa la fórmula del valor presente neto cuando se iguala a 0, donde n es el número de periodos de análisis, o el número de periodos de diagramas de flujos de caja que tengo. Por lo tanto, todo polinomio tiene solución, o la solución de todo polinomio está sujeto a dos grandes reglas. Primero, que haya un cambio de signo. Luego, si el diagrama de flujo analizado no tiene cambios de signo, no es posible calcular la TIR. Y segundo, si hay más de un cambio de signo, es posible que exista un número igual de raíces, acá como cambios de signo haya en el polinomio. Y en este caso, no vamos a saber cuál es la TIR. Esos dos aspectos representan una dificultad adicional en el cálculo y usos de la TIR. En concreto, para efectos prácticos, la implicación es muy sencilla. Para ciertos flujos no convencionales, bien porque no tienen cambio de signo o porque tienen más de un cambio de signo, es posible que no exista o no se pueda calcular la TIR. Es decir, si tengo diagramas de flujo como el que vemos en la parte superior, en donde no hay cambios, o bien como el que tenemos en la parte inferior, explícitamente cuando tenemos un valor negativo en periodos intermedios positivos, no es posible calcular la TIR. Por otra parte, en sus proyectos de inversión, que es una tarea que ustedes ya van a comenzar a desarrollar, no deberían aparecer ninguno de estos dos tipos de diagramas de flujo. Aunque es probable que los dos, de alguna manera, se puedan proyectar en el modelo que se va a plantear. Entonces, tienen que revisar el tema cuando se les presente. Si les ocurre lo de la parte superior, es porque sus inversiones son pequeñas, que no está mal, no está mal del todo, y sus ventas y gastos, sus ventas exceden tanto las inversiones como los gastos de operación y todo lo demás del primer año de operación. Sin embargo, en ese caso ustedes deberían analizar o tratar de revisar si en efecto todo lo que ustedes están suponiendo puede ser realidad. O sea, tratar de ser lo más realistas posible. Casi que pesimistas. Y el segundo caso sí es más delicado, porque desde el proceso de estructuración de un proyecto, yo no plantearía, no tiene lógica plantear una pérdida de dinero en un periodo intermedio, como el caso de esa pérdida en un periodo 5. En el modelo financiero que les voy a presentar, que ya dentro de poco comenzaremos a cacharrear, decirlo así, es posible que se presenten valores negativos intermedios producto de las depreciaciones y de las reinversiones
que se plantean hacer en el proyecto. Depende de ustedes, de su capacidad de análisis, de su experticia, de cuánto cacharreen para hacer que esos flujos de caja no se presenten e intentar estructurar de la mejor manera ese proyecto. Lo que ven acá pues no es más que una gráfica de un valor de una TIR o de un valor presente neto que corta en 2 puntos 0, ¿cierto? O en 3 puntos, porque tiene 3 cambios de signo. En el periodo 1, en el periodo 4 y en el periodo 5. ¿Dudas de lo que hemos comentado? La razón por la que se comentó al principio de la TIR, de que es el valor más usado y el más mal interpretado, es porque muchas veces nos llegan a nosotros diciéndole tengo un buen negocio, ¿cierto? Y tiene una rentabilidad del 30% o del 40%. Y uno implícitamente asume que eso es un buen negocio, pero no se ha tomado la delicadeza de revisar realmente cuál es nuestro propio costo de oportunidad para tomar la decisión de si es o no es un buen proyecto. Solo nos quedamos con el valor seco de rentabilidad, sin antes analizar pues qué implica invertir en ese proyecto, qué costo de oportunidad debería asumir para invertir en ese proyecto. ¿Sí es medianamente claro lo que acabo de comentar? ¿Sí me van siguiendo? Sí, profe. Vale. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Bueno, si no hay inquietudes, vamos a dejar hasta aquí. Por favor, de aquí a la próxima clase, pégale una revisadita a las diapositivas que hay de TIR, ya colgadas en Moodle. Y en la próxima clase terminamos los indicadores de bondad económica. Nos quedan por ver relación beneficio-costo, costo anual equivalente y payback. Haremos unos ejercicios y demás y quedaremos listos para el segundo parcial, ¿cierto? Segundo examen. Por favor, revisen el tema que están viendo y las dudas que se les presenten. Gracias a todos por la asistencia. Vale, profe. Ok, profe. Gracias, profe. Ah, profe, gracias. Buen día. Buen día, estoy muy bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.